Mi hijo o mi amigo me confesó que es gay. Una revelación que no muchos quisieran escuchar, y no por el hecho de que su hijo o su amigo sea homosexual, sino lo que esto implica. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo abordarlo? ¿Puedo apoyarlo para que cambie? Son muchas de las preguntas que se hace la sociedad una vez que se enfrenta a una situación como esta. Mi nombre es Ricardo Kleinschmidt y estaré guiando esta interesante entrevista. No se te olvide seguirme en todas las redes sociales y suscribirte también a mi canal en YouTube. En todas puedes encontrarme como Ricardo Psicosalud. Bienvenidos a mi canal. Este segmento es presentado por AVIOT, Asociación Venezolana de Investigación en Orientación, Terapia y Counseling. Visión óptica para ver y sentirse mejor. Dr. Ricardo Mendoza Guerrero, para vivir mejor. En esta oportunidad estaré conversando con la terapeuta Erika Reque. Ella es docente especialista en el área de retardo mental. Posee una maestría en Ciencias Mención Orientación Conductual con complemento en Sexología y Terapia de Pareja. Tiene su consultorio ubicado en Charallao, Estado Miranda. Adicionalmente, es profesora de una prestigiosa universidad. Ha dictado infinidades de talleres sobre la sexualidad. Erika, para dar apertura a este tema tan complejo, indícanos, ¿qué define exactamente a una persona como homosexual? ¿Es una orientación o es una condición? Lo que define específicamente a una persona homosexual es la atracción que siente por otra persona de su propio sexo, ¿ok? Aquí estamos hablando de una orientación sexual. Es un gusto que puede tener la persona hacia otra persona con índole sexual de su propio sexo. Aquí no estamos hablando de condición, estamos hablando de una preferencia o un gusto sexual. Siguiendo este orden, le pregunto, ¿en la adolescencia existe la homosexualidad o solo se está descubriendo en el ambiente de la sexualidad? Lo planteo de esta forma porque en algunas ocasiones acuden a los amigos o padres para pedirles ayuda, indicando que se sienten confundidos. Esto se debe al posible rechazo que no quiere experimentar por la sociedad o porque en realidad se está confundido. Pueden existir muchos patrones o quizás muchas conductas que pueden indicar que posiblemente este adolescente sea un homosexual. Sin embargo, no podemos hablar de homosexualidad abiertamente en un adolescente, puesto que ellos no tienen el nivel madurativo ni a nivel psicológico, biológico o sexual para elegir o definir cuál es su orientación como tal. Suelen recurrir a padres o amigos para tratar de aclarar estas dudas y sin embargo pues no es suficiente. Es por ello que es importante recurrir a un especialista donde puedan aclarar esos errores de conceptos. Ellos pueden mostrar o quizás ocultar algunas de estas conductas que suelen ser homosexual precisamente por algún rechazo que puede ocurrir dentro de la sociedad. ¿Cuál es su opinión acerca de las polémicas terapias de conversión o instituciones religiosas que dictan talleres para que la persona que se identifica como homosexual cambie su orientación? ¿Estas son recomendables? Ricardo, fíjate, con respecto a la terapia de conversión te puedo decir que no es muy efectiva porque se está hablando de lo que es la preferencia y los gustos de las personas. Ahora bien, con respecto a las instituciones religiosas va a depender de la creencia del sujeto que está siendo sometido a este tipo de terapia o este tipo de intervención, ¿okay? Que si son recomendables, bueno, va a depender, como te dije, de las creencias. Sin embargo, yo recomiendo que siempre vayan a un especialista porque aquí se trata más que todo de trabajar errores de concepto e ir aceptando la situación real de lo que está ocurriendo. De acuerdo a su criterio como profesional, ¿por qué cree usted que era considerada la homosexualidad un trastorno mental y emocional hasta mediados del año 1937, aproximadamente del siglo XX, por el DSM? Y luego, ¿por qué decidieron eliminarla de este grupo de trastornos? ¿Cuál es su opinión? Exactamente, fue eliminado dentro de la lista de los trastornos, precisamente porque para aquella época no había mucha evolución tecnológica, ni había muchos conocimientos, ni la gente estaba muy empapada en lo que era, en realidad, la identidad de género y la identidad sexual. También fue considerado un trastorno emocional porque no se sabía cómo manejarse la persona que estaba padeciendo esta situación, no sabía cómo manejarse a nivel sociocultural. Es importante saber que las culturas van marcando las pautas de la conducta de las personas.
Según la Asociación Americana de Psicología y entre muchos otros científicos, consideran que una persona es homosexual debido a una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno. Entonces pregunto yo, ¿qué opina usted como especialista acerca de esta definición? Y según su experiencia, ¿usted cree que la persona homosexual nace o cambia su orientación debido a experiencias previas? Hay una interacción dentro de todos estos factores, pero científicamente no está comprobado que el homosexual nace. Al contrario, el homosexual se va creando y se va formando a través de un conjunto de experiencias que va viviendo a medida que se va desarrollando a nivel evolutivo. Pueden haber factores que quizás están interviniendo en esto, pero no necesariamente determinan la condición o la orientación sexual de la persona. Es decir, por ejemplo, puede ser que el organismo de un hombre esté segregando más estrógeno que testosterona, por lo que puede desarrollar quizás algunos órganos sexuales secundarios en proporción a sus propios órganos indicativos del sexo. Como especialista, ¿podría indicarnos qué debe hacer ese padre o esa persona cuando su hijo o amigo le indica que es homosexual o abiertamente gay? ¿Existen acompañamientos terapéuticos que aborden este tipo de situación? ¿Cuál es su recomendación directa como especialista? Cuando una persona nos confía algo tan delicado como es su preferencia o su orientación sexual, es importante saber qué hacer. Si no sabemos qué hacer, mantengamos silencio y vamos a permitirnos pensar, digerir la noticia o buscar información en caso de que no sepamos cómo abordar la situación. Es importante saber que sí existen tratamientos o terapias familiares o terapias personales individuales que le permiten a la persona aceptarse o al grupo familiar aceptarlo, ¿ok? Es importante saber que existe un grupo de terapias, que existen especialistas para atender este tipo de situaciones, donde aplicando quizás una terapia cognitivo-conductual, una terapia de aceptación y compromiso, pueden empezar a confrontar a esas personas con sus prejuicios, con sus pensamientos, con sus emociones y con sus sensaciones respecto a esta situación. Cuando un individuo fue abusado sexualmente en la infancia o adolescencia, puede orientarse sexualmente luego de un cierto periodo como una persona homosexual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjate, Ricardo, no necesariamente una persona que es abusada a nivel sexual va a tener inclinación homosexual. Es importante destacar que esto va a depender del repertorio a nivel conductual y sexual que pueda tener la persona, ¿ok? Puede ser que el evento haya sido muy traumático o al contrario, las personas que son abusadores tratan de incitar a los niños o a los adolescentes para que esto forme parte como de un juego quizás un poco macabro, donde se involucran a niños o adolescentes a hacer cosas de adultos donde ellos no tienen la mayor maduración. Es por tanto, dependiendo de cómo se plantee el contexto, va a ser placentero, gratificante o por el contrario va a ser aberrante para esta persona. Por su experiencia en estas temáticas tan complejas, ¿qué le aconsejaría a usted como especialista a aquellos padres o amigos que le responden a su confesor, ya sea por error de concepto o falsas creencias? Vas a ir al infierno, deberías de cambiar. Eso no está bien, no vas a ser más mi hijo, no te quiero ni como amigo. Interesante saber cómo en pleno siglo XXI existen personas que todavía se expresan de esa manera. Esa manera lo que hace es indicar que no tenemos el nivel de conciencia o de aceptación suficiente para saber que estas personas forman parte también de esta sociedad. Es importante que cuando una persona que tenga este tipo de orientación pueda acercarse a ti y pueda decirte o pueda expresarte cuál es esa confesión, cuál es ese secreto, tú sepas cómo comportarte. Es importante, si no lo sabes en ese momento, mantén silencio, quédate callada, muestra palabras de consuelo, palabras amables y busca información para que sepas cómo debes comportarte. Es importante saber que estas personas están viviendo un estado emocional muy distorsionado, muy ambiguo, muy desacelerado, desajustado, donde ellos no saben cómo va a reaccionar el entorno. Y estamos en una sociedad que claramente piensa que ellos no forman parte de este universo. Y sí están y forman parte de nosotros. Tenemos que aceptarlos. Gracias, Erika, por tu tiempo y por esas respuestas tan precisas, pero cargadas de años de experiencias en tu consultorio. Para finalizar, ¿puedes darle un consejo a todos estos seguidores de mi canal que se interesan por esta temática presentada tan compleja?
Quiero agradecerte, Ricardo, la oportunidad que me das de poder participar en tu segmento de entrevistas. No sin antes quiero despedirme de tu público, indicándoles pues que este es un canal bastante informativo, bastante educativo, donde ellos pueden aclarar algunos errores de conceptos, aclarar algunas falsas creencias que es tan importante para esta sociedad. Invitándolos también a que formen parte de estas personas que quieren un mundo mejor. Y para poder tener un mundo mejor, tenemos que saber que todos podemos caber en este mismo planeta. Para más información, te invito a seguirme en todas mis redes sociales. En cada una de ellas puedes conseguirme como Ricardo Psicosalud. Nos vemos pronto y recuerda ser parte del cambio. Este segmento es presentado por ABIOT, Asociación Venezolana de Investigación en Orientación, Terapia y Counseling. Visión óptica para ver y sentirse mejor. Dr. Ricardo Mendoza Guerrero, para vivir mejor.